La entrevista destacada del día de hoy. Estamos en comunicación con una leyenda en lo que tiene que ver con la dirección técnica del fútbol argentino en sus diversas categorías de vastísimo recorrido, tanto como jugador como entrenador, Carlos Trullet. Carlos, muy buenos días. Ricardo Bortolós y Roberto Suárez, los saludamos desde la ciudad de Villocampo, en la provincia de Santa Fe. Bueno, buenos días, un gusto. Saludo a toda la gente de Villocampo y a la mesa. ¿Conoce para estos pagos? He pasado muchas veces. He pasado muchas veces porque sobre todo cuando dirigí ahí en Boca Unidos, claro, permanentemente pasaba por ahí, ¿no? Linda ciudad. Sí, por lo menos por afuera linda ciudad, ¿no? Y por dentro también. También. Gente muy amable. Carlos, bueno, la idea es hablar un poquito de su vida profesional, de su trayectoria deportiva. Usted nació en la localidad del Trébol, ¿es así? Yo nací en la localidad del Trébol, estuve hasta los 16 años, después me fui 5 años a Estudiantes de La Plata, como jugador. En el Trébol jugué en Trebolense. Claro. Después estuve 5 años, me tocó vivir los 5 años más importantes de la historia de Estudiantes, cuando fue tricampeón de América, campeón del mundo. Realmente un momento histórico del club. Alcancé a jugar en primera división unos 8 o 9 partidos con todos esos nombres, claro, Pachamé, Bilardo, Madero, bueno. Y después el Vasco Urrelabeitia, que había trabajado en Estudiantes también y había tomado Colón en el 70, nos trae en el 71 a Colón. Con Zuccarelli, así es, con Zuccarelli, Civechi, Mario Rodríguez, Sacconi. Y hablando, perdón, hablando de ese Estudiantes, obviamente habrá sido muy difícil entrar a jugar habiendo tantos monstruos tan consagrados en ese plantel. Sí, nosotros jugábamos bastante porque en ese momento la tercera, digamos, sobre todo en el 69 y 70, la tercera, que era la categoría de más importancia que le seguía, no era la reserva en ese momento, muchas veces reemplazábamos en los compromisos de primera división porque era una seguidilla, aparte de un momento que eran jugadores ya experimentados y bueno, y entonces los reemplazábamos casi el equipo completo, o sea que ahí jugamos, digamos, en forma transitoria, ¿no? O alternativa. Y después sí, alcancé a jugar con ellos ya en el 70, algunos partidos, incluso debuto contra Unión en el año 70, que desciende Unión ese año y le hago un gol, entro en la cancha de Estudiantes. Así que, bueno, así comienza, ya le digo, una época gloriosa de Estudiantes, ¿no? ¿Bilardo como jugador era tan puntilloso como ahora es o como lo fue como entrenador? Era un jugador estratega, entrenaba poco porque hacía mucho desgaste y además tenía un físico no muy privilegiado, ¿no? En cuanto a la actitud física, por ejemplo, la contrapuesta, digamos, era Pachamé. Claro. Pero era un jugador que manejaba todos los tiempos, muy vivo, muy pícaro. Bueno, ya después lo demostró también como técnico. Y en ese momento, el reglamento permitía una serie de cosas que Estudiantes las explotaba muy bien, pero que hoy en día ya no se pueden hacer más. Estudiantes te hacía un gol y después agarraban la pelota y se la pasaban con la mano uno a otro y pasaban 3 minutos. Así es. O había incluso, bueno, en la época mía, había fulles más violentos cortando el juego, cuando alguien se iba al gol y era una amarilla, no ahora que es expulsión. Claro. Entonces, bueno, se jugaba al filo del reglamento en una serie de cuestiones que Estudiantes lo aprovechaba muy bien, ¿no? ¿Y qué no Además que tenía muy buenos jugadores, ¿no? Ojo, no eran solamente mañas, ¿no? No, seguro. Porque lo tenía Verón, que era extraordinario, y después, bueno, un equipo con un arquero bárbaro, Poletti, era un equipo muy, muy parejo, muy fuerte, ¿no? ¿Y cuál era la importancia de Don Osvaldo Zubeldía en todo eso? Bueno, reconocidos por todos los jugadores, fundamental. Era un hombre muchísimo. Tenía un solo inconveniente, Osvaldo, que no era de una dicción muy clara. Claro. A tal punto que me acuerdo que le decían diario mojado, porque no se entendía nada, pero
precisamente jugadores experimentados y que lo apreciaban mucho y que lo valoraban mucho, en cierta manera ayudaban a clarificar la idea, pero el estratega era Osvaldo, sin ninguna duda. ¿Y qué hay de ese mito de los alfileres y todas esas cuestiones que se hablaron muchos años después? Había ¿Sí? algo de eso. ¿Había algo? a tal punto que yo debo reconocer que algunas cosas de esas traje, porque Sí. como jugador me acuerdo que una vez entré con un alfiler en el bolsillo también. Claro. Peleábamos el descenso con Colón y bueno, algunos vicios malos también, quienes salimos de Estudiantes de La Plata los trasladamos a otros equipos. Bueno, Bilardo me lo negó cuando tuve ocasión de hablar con él, así que usted me lo está firmando. No, Bilardo niega todo, ¿Sí? Bilardo niega todo. Hasta el bidón negó. Pero bueno, yo lo cuento más como anécdota, no Claro. como una cosa fundamental, ni que haya sucedido siempre, ha sido circunstancial, ¿no? Así es. Y cuando llegó a Colón allá por los años 70, estimo que no era ni por asomo el club que es hoy, pero ¿qué es lo que recuerda de su llegada a la institución sabalera? Bueno, los mejores recuerdan, pero peleamos, claro. Sí. Imagínense que en ese momento eran clubes que alternaban primera con descenso. Sí. A mí me tocó jugar siempre en primera división, hacer buenas campañas, mantuvimos siempre la categoría, pero en ese momento, por la cuestión mediática, no teníamos la trascendencia que tienen hoy con la globalización en cuanto a la mediatización, ¿vio? Entonces nosotros éramos un poco desconocidos, llegábamos a Buenos Aires y muchas veces los arbitrajes eran muy localistas. Seguro. Algo que cambió Grondona, que se le critica mucho, pero tiene muchas cosas positivas de la época, ¿no? Bueno, durante su gestión fueron campeón equipo como Argentino Junior, Ferro, el mismo Estudiante, que en otras épocas no se ha dado. Chacarita. Chacarita. Por supuesto. Bueno, Chacarita fue antes, fue antes, en el 69, sí. Pero fue el primer equipo chico, digamos, de que había sido campeón, pero no, cambió y hubo posibilidades para hacer grandes campañas de equipos chicos, donde cambiaron los arbitrajes a través de una conducción de AFA muy fuerte. Aparecieron los Calabria, los La Molina, que usted iba a jugar de visitante y sacaban pecho, porque no arrugaban nunca, ¿vio? Entonces eso permitió equiparar un poco las fuerzas, porque si además del desequilibrio presupuestario que tenían los equipos grandes, con eso la calidad de sus jugadores y además lo favorecían los árbitros, como pasaba, indudablemente que sacaban una diferencia muy importante. Si bien un paso por Italia en el medio, luego regresa al país y juega en la otra vereda, en Santa Fe, en Unión. ¿Era tan traumático ese cambio como lo es ahora, jugar primero en Colón y después en Unión, o se lo tomaba con más naturalidad? No, siempre fue medio traumático. Yo no tuve ese inconveniente porque me tocó ser querido en Colón muchísimo y además yo siempre respeté a Colón, aún me ha costado en Unión, estando en Unión me ha costado algunas críticas porque yo siempre no soy de los que le muerden la mano al dueño cuando le da de comer, ¿vio? Entonces siempre rescaté el trato que he tenido en Colón. Y bueno, debo ser uno de los 3 o 4 jugadores que intercambiaron así de un club a otro, que no tuvimos, digamos, derivaciones agresivas por ninguna de las partes, ¿no? Bueno, porque hubo otros muchachos, sí, a Cabrol por casi ejemplo, lo mataron. Bueno, a Cabrol indudablemente que no se lo perdonaron, y así otros, a Torresani, no se lo perdonaron. Pero bueno, a veces es una cuestión de empatía, digamos, con la gente, o actitudes, o después entregar todo lo que, no lo digo porque ellos no lo hayan entregado, sino que a veces, para quedar bien con una institución que vos estás circunstancialmente, criticás a la otra, y eso después lo pagás en algún momento, ¿no? Sí. ¿Qué significa y significó Humberto Zuccarelli en su carrera? Bueno, con Humberto fue el que me abrió la posibilidad de acompañarlo en el año 83, donde yo arranco con la dirección técnica. Pachamé asciende con Temperley, Zuccarelli era su ayudante, Pachamé se va con Bilardo a la selección en el 83 y yo voy en Temperley. Y bueno, además tenemos una amistad que jugamos juntos. Humberto es 2 años mayor que yo, pero hicimos tercera división, divisiones inferiores, Estudiantes de La Plata, siempre juntos. Y bueno, tuvimos hasta el 90 trabajando juntos, trabajamos 2 años en Temperley y 2 años en
en Quilmes, fuimos 2 veces 85 y 90 estudiantes, y a partir de ahí me llama Unión, después de que habíamos tenido el ascenso en Unión. Sí. Bueno, un poco porque yo tenía una trayectoria como futbolista en Unión y además había estado esos 2 años en el ascenso que fue tan importante, Sí. de 88-89. Entonces ahí me llama Corral y Decut y tomo al equipo de primera división y ahí arranco. Bueno, estuve 1 año y medio la primera vez, mantuvimos la categoría, promocionamos también un montón de chicos, Siacua, Cabrol, Talarico, Cometo, bueno, Magnin, una serie, mantuvimos la categoría que lo dirigía Borghi en ese momento, Franco Navarro, había jugadores importantes, y bueno, ahí arranco, ya le digo, y hasta el día de hoy, que estoy trabajando en Ben-Hur, que retomé de nuevo en mi ciudad, porque ya no me quiero mover demasiado, pero sí con la misma pasión y las mismas ganas, o sea que añares llevamos, ¿no? ¿Cómo se vivían esas semanas previas a esa final del 89? ¿Se podía salir a la calle? Me imagino que se respiraba fútbol solamente en Santa Fe en esos días. Bueno, Santa Fe es muy parecido a Rosario, ¿no? Hay una pasión por el fútbol. Tucumán, yo Tucumán también lo asocio a esa gran pasión que muestran estas ciudades por el fútbol, con mucha agresividad en algunos momentos, porque a tal punto que se empiezan después a hacer los clásicos con gente local, nada más, bueno, como ha pasado en todo el fútbol, ¿no? Pero con mucha agresión fuera, después de los partidos, terminación, previo, algo parecido en Rosario, que hasta es más grave, porque han sucedido realmente cosas inexplicables, pero con mucha pasión, es decir, yo siempre lo dividía un poco así, el que más cargaba previo a los partidos es el hincha de Colón. Sí. Porque en cierta medida era una medida inteligente, porque te cargaban antes y después si ganabas te seguían cargando. Claro. En cambio, si vos esperás ganar nada más para cargar, estás jugando a un solo resultado, y los de Colón jugaban a los dos, te cargaban antes, eran más cargosos en ese aspecto, pero bueno, con una enorme pasión, y tanto de un lado como del otro, ¿no? Y luego, bueno, luego de ese paso que usted mencionaba, primero ayudante de campo con Zuccarelli, luego a cargo del primer equipo, volvió en el año 96, en una temporada donde quizás el objetivo era mantener la categoría en la B Nacional, terminan armando un gran equipo para el clausura y salen, o mejor dicho, no salieron campeones de clausura, pero terminaron ascendiendo de manera magistral, Carlos. Bueno, son las cosas, usted más o menos ya lo detalla. Es un momento, pero una cosa es decirlo y otra cosa es vivirlo. Veo que no había agua ni fría ni caliente, no había gas, no había luz, no había ropa, no había pelota, no había nada. Y bueno, se arma una comisión de honorables, donde empezamos a encontrar un poco de apoyo. Me llaman, yo estaba justo con Zuccarelli en Corrientes, había empezado a trabajar, llevaba 15 días. Huracán de Corrientes, que salió Huracán campeón. De Corrientes. Y bueno, exactamente, después terminamos ascendiendo los dos. Y bueno, realmente comenzamos, como dijo usted, con el objetivo, trajimos 5 o 6 jugadores, más o menos se fueron ordenando, ahí agarraba Malvicino a la cabeza, con todo le vuelvo a repetir, expresidentes, todos colaborando de alguna u otra manera, y empezamos a armar un equipo. Un equipo que arrancó muy mal, perdimos las 3 primeras fechas, cuyo objetivo era precisamente no irnos a la B Metropolitana. Y con la presión de que Colón acababa de ascender. Exactamente. Y yo tenía una ventaja, que 2 años atrás había trabajado en el 93 como coordinador, y había trabajado con unos chicos que en ese momento tenían 16, 17, y bueno, cuando vuelvo en el 95 me encuentro con que estos chicos ya tenían 19, 18, 20, a tal punto que ascendemos con 5 jugadores de 19 años, entre los que estaba Lautaro, ¿no? Y bueno, es un equipo que empieza a jugar bien a mitad de la apertura, empieza a levantar, empieza a llamar la atención, lo refuerzo y tenemos un acierto con Marzo y Castro para el segundo campeonato, y realmente después fuimos una máquina, ¿ve? Porque la verdad que mire, encontrar un equipo que juegue bien, muy bien, y que juegue con precisión en velocidad. Nosotros los últimos partidos del clausura y todo el octogonal,
iban 20 minutos y a los rivales le ganábamos 2 o 3 a 0. Sí, Era realmente, aparte de lo bien que jugábamos, bueno, son esos aciertos, esos encuentros, a veces estás 2 años y no encontrás un equipo y ahí lo encontramos en 3 meses, ¿no? Bueno, ya le vuelvo a repetir. Pero lo más extraordinario de esa época, que fue un fenómeno social. Sí. Fue un fenómeno social con un gran reconocimiento, una identificación de la gente con los chicos, que había muchos chicos, había renacido Unión. Mire, yo no sé si algunos de ustedes tuvo cuando nosotros regresamos, que ascendemos con instituto, nosotros tuvimos en la autopista, eran casi de la bajada de Santo Tomé, eran 6 hileras porque ocuparon también la que iba para Rosario, y fue multitudinario. Todos dicen que fue superior a cuando fue campeón, que el otro acontecimiento importante, Monzón, que fue muy superior. Nosotros tuvimos ahí en Iturraspe, donde termina la autopista, tuvimos 1 hora y media, era un mundo de gente, y el estadio estaba lleno, adentro y afuera, fue realmente apoteótico. Y bueno, la gente no se olvida más de eso. Usted sabe que yo tengo la gracia o la alegría de todavía, como consecuencia de eso, si bien después lo volví a dirigir, un reconocimiento eterno, ¿vio? Eterno, que es lo más lindo que a veces uno tiene. La plata va y viene, podés ganar mucho, podés ganar poco, pero la gloria no tiene precio. Y bueno, yo tengo un cachito de esa gloria que me lo transmite el hincha de Unión cada vez que me ve en la calle, ¿no? Quizás el mayor reconocimiento tenga que ver, como lo hablábamos recién, con la génesis de ese equipo, donde empezaron a explotar los Mazzoni, los Clotet, todos estos jugadores, Pérez Lindo, que empezaba ya a jugar en primera división, un jugador como Cabrol, que había estado en Racing, en Lanús, pero que estaba muy mal en Unión el año anterior y que usted lo recuperó, el arquero que era Maciel. Bueno, un equipo que la verdad, como usted lo dice, era una máquina en la segunda parte del torneo. Sí, Garate. Bueno, no, jugadores extraordinarios. Bueno, yo no los nombré a Garate, Cabrol, Cloté, porque ellos venían de estar en el plantel, digamos, superior, ¿no? En cambio, después estaba Pereira como defensor, Magnín, que termina transformándose en un líbero, haciendo goles, jugando, bueno, como dijo usted, ¿no? Con la Araña también, siendo muy importante, la Araña Maciel. Bueno, se conformó con un esquema que en ese momento era un poco revolucionario, porque yo fui muy combatido por el hecho de jugar con línea de 3, ya después no se discutió más. Vio cómo es, a veces los cambios a veces producen muchas reacciones negativas. Jugaba con un solo delantero, pero llegaban todos los volantes, entonces bueno, por eso muchas veces más que las figuras o los sistemas tácticos, lo que importa es la calidad de los jugadores y la actitud y la mentalidad, ¿no? ¿Es difícil tener a un hijo como dirigido? Sí. Le digo más, algunas decisiones lo he perjudicado porque no quería que se dijera de que jugaba porque era el hijo del técnico, ¿no? Pero ha logrado tal cariño Lautaro hasta el día de hoy que se lo ganó porque realmente tuvo ese año junto con Cloté, fueron revelaciones, ¿no? Si bien todos jugaron muy bien, eran revelaciones y siendo muy chicos, ¿vio? Porque tenían 19 años, ¿no? Quizás lo consagró Lautaro aquel gol frente a Colón para romper una racha de 10 años que Unión no le podía ganar. Sí, y además era el clásico del siglo. Sí, es verdad. El clásico del siglo, sí, de que después vendían, como consecuencia de ese gol, vendían con la figura de Lautaro, vendían los bingos, creo que era bingo o rifa, no sé qué. Y claro, bueno, por eso, lo que pasa es que me ha tocado participar a mí de momentos históricos, ¿no? Claro. Como el ascenso del 89, estando en el cuerpo técnico. Después como jugador en el 75 con el gran equipo que había armado Juan Carlos Lorenzo, ¿no? Claro. Entonces en los momentos muy lindos de Unión me ha tocado estar presente y bueno, hoy Trujé, digamos que es un apellido, si bien siempre hay crítica, ¿no? Que por ahí se dividen en truyetistas y pumpiristas. Sí. Usted recién mencionaba el equipo del 75, donde entre otros estaba, por ejemplo, Hugo Orlando Gatti. ¿Fue el mejor equipo de todos los tiempos de Unión? Y mire, no sé, pero el equipo del 78 y 79, 80, que perdió por diferencia de gol,
con River, ese campeonato, no me acuerdo, no era el campeonato largo, sino el campeonato nacional, Sí. que tuvo a punto de poder ganarlo con un gol que erra Estelic en el último minuto que le tapa Filiol. Sí. Y bueno, realmente ese era muy buen equipo también, pero el nuestro era un equipo muy importante por las figuras que tenía, porque le peleamos el campeonato a River, Claro. que River hacía 18 años, parecía que tenía que ser campeón por decreto, ¿no? Porque hacía 18 años que River no salía campeón. Sí, es verdad. Y nosotros se lo peleamos y tuvimos cerca, pero bueno, teníamos un equipo con Vittorio Coco, Luque que se había recuperado, Telch. Suñé. Ah. Tel viene después, Ah, Tel Tel viene en el llegó después. 76. Ah, claro. Pero lo teníamos Jauregui, Gatti, realmente un equipo muy Espósito, Tojo, Coco, como le dije, Mastrangelo, Luque, ¿no? Era un equipo... Nosotros ese año, en la segunda rueda, le cedemos la condición de local a River, porque era un equipo muy caro, Sí. teníamos que recaudar, le cedimos la condición, le jugamos en cancha de Vélez, y le ganamos 2-0, 2-1. 2-0, me parece que Alonso erró un penal y a mí me expulsaron ese día. Carlos, muchas veces usted es reconocido como un gran entrenador por la prensa en todos lados, pero sin embargo siempre le ha tocado dirigir en equipos de ascenso o para permanecer en la categoría. ¿Usted cree que por ahí el peso que tienen determinados representantes es importante a la hora de elegir un entrenador en los equipos de primera? Yo creo que sí, hoy hay vinculaciones muy importantes. Yo le aclaro, nunca tuve representantes, siempre me llamaron directamente los clubes a mí, pero eso indudablemente que ha sido una falla. Yo creo que he podido llegar, mire, lo que sucede es que cada vez que dirigí primera fue como una consecuencia de haber ascendido, y los equipos que ascienden entran disminuidos, entonces de pronto te juzgan igual a la hora de los resultados que un equipo que está consolidado, un equipo de primera, bueno. Pero al margen de eso, yo creo que yo me he hecho alguna autocrítica, porque creo que he podido. Primero, que en algunos momentos no he tenido ese golpecito de suerte que tenés que tener para dirigir estudiantes. Yo en el 98 estuve ahí de dirigir estudiantes y no se me dio, que era un gran objetivo mío. Después creo que me faltó ser un poco más obsesivo, ¿vio? Yo creo que... Pero ¿qué pasa? La consecuencia de los obsesivos es por ahí dejar la familia de lado, quitarle tiempo a los hijos, una serie de cosas que, bueno, yo no lo sentí. Y yo me doy cuenta que vos tenés que ser un poco más obsesivo, dedicado 20 horas, y bueno, a mí me gusta la política, me gusta el trabajo, me gusta la construcción, me gustan otras cosas, y de pronto no fui lo obsesivo que debí haber sido, pero... podría haber llegado un poquito más, si bien estoy muy conforme con lo que he logrado, ¿no? Ahora dice que ha vuelto a Benur. Recuerdo en el año 2005 ese gran equipo de Benur, con partidos televisados los domingos a la mañana, y donde en un Federal A donde había grandes equipos como Aldo Civi, como Unión de Sunchales. ¿Algo del sueño de lo que se pudo construir esa vez hay o está muy lejos todavía? No, bueno, no, ese fue a mí me trae en el 2003. Y primero mantuvimos la categoría, estábamos muy complicados, después armamos un equipo que no anduvo del todo bien, y después sí pudimos conformar un equipo que, bueno, la mayoría de los jugadores terminaron jugando en primera división, vio caso Savia, Bustos, Zárate, realmente muy buen equipo que hizo muy buena campaña después en el Nacional B. También, imagínense que yo en esta ciudad, yo estoy viviendo en Rafaela. Claro. Hace 10 años formé otra familia y tengo chicos, a pesar de tener 68. Y bueno, realmente después cayó con problemas de su mutual y una serie de cosas. Incluso en el básquetbol también cayó Benur. Exactamente, y cae. Y con lo más grave es que después pierde la categoría en el Argentino A. Claro. También desaparece el Argentino B y ahora ha quedado muy relegado. Es una institución muy linda que tiene una infraestructura muy buena, necesita imperiosamente llegar al Argentino A, que es la categoría donde tiene que consolidarse, para aspirar a otra cosa. Claro. Pero bueno, ahora me han convocado para estos 5 o 6 meses ir viendo qué es lo que tenemos en el club. Tenemos que conformar un equipo
ya para noviembre, diciembre, que es el que va a jugar un campeonato que todavía no está definido de qué característica va a ser, para ver si podemos lograr llegar al Argentino A, ¿no? ¿Qué piensa de esta reestructuración tan desprolija en los campeonatos de ascenso en interior? Bueno, usted lo dijo, ¿no? Usted lo dijo. Usted fíjese que empiezan al revés, quisieron poner el techo y sin hacer las paredes, porque Claro. usted fíjese que lo primero que hacen es haber dejado a un montón de gente que se gana un mango con el fútbol, que las instituciones se hacen conocer a través de los medios, como era el Argentino B, un campeonato importante, donde muchos jugadores que llegan a ser primer contrato no llegan, pero que son buenos jugadores y que todavía pueden llegar a madurar, caían en el Argentino B, había muy buenos jugadores, lo mismo que en el Argentino A, y desaparece eso, ¿no? Desaparece, ahora van a las ligas, y eso indudablemente que genera una frustración en muchos, y van quedando en el camino. Usted fíjese los idas y vueltas, usted lo dijo, desprolijo. Yo sé que el fútbol argentino es difícil organizarlo porque somos un país muy largo, si queremos federalizarlo, los gastos son bravos, en una provincia está el 60% de los habitantes, junto con Capital Federal, entonces no es fácil, ¿no? No es fácil, siempre hay que estar buscando, pero yo desde que juego al fútbol es que siempre se está cambiando, el Nacional B se divide en dos, antes era el Metropolitano y el Nacional, se mezclaban los equipos de interior por 3 meses, y indudablemente no se le encuentra Y ahora hay épocas, en este momento donde las provincias se han hecho fuertes, donde los gobiernos apoyan a los equipos nacionales, se dan cuenta que cada vez se van perjudicando menos y bueno, Dios todavía sigue manejando el capital, ¿no? Así es. Recién hablaba de reestructuraciones de torneos, también a mediados de los 90 hubo una reestructuración muy importante en el Nacional B, que luego tiene que a principios de los 2000 reducir su cantidad de equipos. A usted le ha tocado dirigir Platense en un inolvidable partido frente a Racing de Córdoba donde descienden los 2 equipos. ¿Le tocó alguna vez vivir un partido más loco que ese? No, bueno, mire, eso fue tremendo, porque yo lo tomo a Platense muy mal, Sí. y hicimos una muy buena campaña, Sí, hasta el ¿verdad? punto que descendimos saliendo segundo. Sí, tenían chance de ascender. Exactamente, Sí. y bueno, llegamos con Racing de Córdoba, el que ganaba se salvaba de local, Sí. y terminamos empatando, y esos resultados raros de la época, el Porvenir, acá en Atlético Rafaela, especulando, bueno, ellos terminaron empatando, y con el empate nosotros dos nos fuimos los dos. Un partido que era ida y vuelta, me acuerdo Chiquito Sí. Benítez, al final... Ajá. erra 2 o 3 goles increíbles de Racing, y nosotros íbamos ganando hasta faltando 8 minutos. Atacaban con Pero 10, atacaban con 10 y defendían con 1 los 2 equipos. Sí. Sí, no, fue risueño. Eso fue como una anécdota de esas que te quedan para siempre. Hoy lo vive de manera risueña, pero en ese momento lo habrá vivido con mucho dolor. No, sí, por supuesto, sí, no. Eso realmente... sobre todo porque estuvimos muy cerca, todos sabíamos que era muy complicado mantener la categoría, pero claro, de pronto empezamos a hacer una campaña notable y quedamos muy cerca de salvarnos, pero bueno, no nos alcanzó. Luego llega el otro equipo populoso de Rafaela, que es Atlético Rafaela. La relación con la que tiene que ver con Colón y Unión debe ser muy distinta en la ciudad de Rafaela, Carlos. Son más tranquilos, menos pasionales acá, entonces, bueno, es como que son más abiertos. Si bien, le cuento una anécdota, me invitaron el lunes a hacer la presentación a Atlético Rafaela de su ropa, y bueno, así un poco para el cuadro de la foto, digamos, me invitaron a Atlético. Claro. Y yo dije que sí, y después me quedé pensando que por ahí puedo herir alguna susceptibilidad, así que no voy a ir. Porque me parece que esto, vio cómo es el hincha, es muy especial, ¿no? Sí. Entonces, si bien acá no es el fanatismo ni la pasión que hay en otros, como hablamos hoy al principio, Rosario, Santa Fe, tampoco son mansos, digamos, ¿no? Claro. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas, pero bueno, me tocó a mí también transitar 3 años fabulosos en Atlético, donde también
me tocó llegar en un momento muy difícil cuando habían perdido el ascenso ese con Gimnasia. Con Gimnasia. Y bueno, yo lo vuelvo a perder, pero un equipo que estaba medio desmoralizado. Sí, sí. Como consecuencia lo volvimos a meter en promoción, que volvemos a perder, nada más que sucedió un hecho muy desgraciado, que fue la pérdida de Airaudo, sí. Del ojo en un momento muy trascendental del chico. Y bueno, después sí, ¿no? Lo trajimos a Cariñano, a González, a Castro, y bueno, le agregamos con esos 3 jugadores 45 goles, así que sí. Ascendimos también 4 fechas antes. Sí, es verdad. Fuimos campeones 2 fechas antes y justo siempre relacionado con Unión. Sí. Le dimos la vuelta olímpica a Unión. ¿Y le molestó la actitud que tuvieron los dirigentes de Unión de cortar la luz para que no festejen? Y a veces agarrársela con la dirigencia total. No, por ahí es un intermedio que para... Pero bueno, a nadie le gusta eso. De cualquier manera, esas son las cosas feas del fútbol, ¿no? No saber perder. Yo digo que no hay que aprender a perder, pero hay que saber perder, ¿no? Entonces, quedó feo. Yo no vi nada de eso porque precisamente por mi identificación con Unión, apenas termina que yo me voy al vestuario y después me entero de todo lo que había pasado. Así que, sí, me molestó eso, duele. Pero bueno, fíjese que después también acá se agarró una pica muy grande entre Atlético y Unión. Y medio como que después siempre cuestionado, porque como yo estoy identificado con Unión, siempre esos resquemores. Menos mal que fuimos campeones en su cancha, menos mal que le ganamos un par de partidos, pero cuando me tocó perder con Unión, enseguida te refriegan, ¿vio? Las cuestiones del fútbol. Cualquier cosa que pasa creen que vos lo haces a propósito, pero bueno, es un poco el folclore del fútbol. Pero fueron 3 años muy lindos también en Atlético. Le digo más, creí que lo iba a volver a dirigir, pero no me han convocado, aún viviendo en la ciudad. No sé si será como consecuencia de eso de que, veo cuando dicen que va a ser bueno si vive a la vuelta de mi casa, ¿no? Así que, bueno, no he tenido esa suerte, por eso me han confiado otra vez en Ben-Hur y espero hacer un trabajo. Estoy muy entusiasmado, que podamos conformar un equipo importante y volver, ya la verdad sería mi frutillita del postre, poder llevarlo a Ben-Hur otra vez al Argentino A, ¿no? Un técnico como usted de tanta trayectoria, ¿imagina el momento de la jubilación o cree que va a seguir dirigiendo por siempre? Mire, yo tengo 68 años, pero gracias a Dios me siento muy bien, no tengo todavía secuelas que han tenido la mayoría de los futbolistas, con problemas de cadera, de rodilla, de artrosis. Todavía me la rebusco bien y no pierdo la pasión, ¿no? La pasión y el entusiasmo por seguir haciendo cosas. Después, bueno, el tiempo irá diciendo y acomodando las cosas en su lugar. Mientras tanto, me siento en plenitud, ¿no? Bueno, Carlos, la verdad una muy linda, interesante charla la que hemos tenido con usted. Le agradecemos por su disposición para poder dialogar con nosotros y le deseamos éxitos en este nuevo recorrido que tendrá en el equipo de Ben-Hur de Rafaela. Bueno, muchas gracias por llamar, un abrazo, saludo a toda la gente. Bien, entonces, muchas gracias, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Carlos Trullet, entrenador.